ciclo, tanto en primero y segundo parcial, es Jaime Quinde. Por favor, Jaime. Jaime, ¿estás por ahí? Jaime. Disculpe, doctor, no había prendido el micrófono. Buen día, doctor. Buen día, Buen chicos. día, Jaime. ¿Cómo vas? Bien, doctor. Aquí todo bien de momento. Ya, Jaime viene asistiendo ya por cerca de año y medio. Él tiene una buena experiencia en lo que corresponde la parte práctica cuando estamos desde presencial a lo que vamos de ahora, ¿no? Jaime le va a dar una introducción de cómo ustedes tienen que elaborar dos eventos que son muy importantes para la evaluación de ustedes, que corresponde a la presentación de los seminarios. Estos seminarios tienen una característica especial que tienen que ustedes regirse para poder llevar a cabo, ¿no? Aparte de eso, tenemos lo que es la elaboración de fichas que hoy por hoy, antes eran separados macroscopía de microscopía, pero hoy las hacemos combinadas, ¿no? Fichas combinadas de macro y micro elaboradas, pero igual se la va a explicar por separado para que ustedes la combinen. Entonces, y el sistema de calificación como lo vamos a elaborar en este momento. Entonces, por favor, Jaime, ¿puedes explicarles? ¿Serías tan amable? Listo, doctor. A ver, entonces, como el doctor bien ya dijo, va a haber dos componentes que van a estar haciendo durante todo el parcial y se va a repetir para el segundo parcial, que van a ser la parte de los seminarios, que es una exposición que van a tener que hacer de manera grupal y también un trabajo durante todo el semestre, que sería la parte de las fichas, que lo explicaré después del seminario. A ver, primero que todo, déjenme compartirles la pantalla de los seminarios. A ver, ¿están viendo lo que estoy proyectando? Debería decir Unidad de Información y Reparación en grande. Sí, sí, sí. Ok, a ver, Sí, entonces, la parte de los seminarios va a ser un seminario con respecto al tema que les toque en esa semana. Van a tener que hacer un seminario o sea, en los 2 días que les toque las clases con el doctor. En este caso usaré este ejemplo que no es la unidad que les corresponde a ustedes porque pues, hubo un cambio pues, de malla, entonces el programa está reformulado, pero en estructura sería similar. Entonces, ¿de qué va a constar el seminario? El seminario va a constar de diferentes partes, siendo la primera de estas la carátula. Entonces, en la carátula, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que constar la parte de la universidad, el logo de ciencias médicas, los integrantes, o sea, el nombre de ustedes, también tienen que poner el nombre del doctor y el nombre del ayudante, los ayudantes en concreto, y también la unidad que le toque. Si no estoy mal, creo que ustedes empiezan con la unidad de sistema endocrino y también el semestre que corresponda. En este caso estamos hablando del semestre A 2021 como portada. Luego se darán cuenta cuando les enviemos la división de los temas, que van a haber diferentes temas. En este caso, el primero de estos temas va a ser asma. Entonces, ustedes van a tener que repartirse los temas que constan en el programa y van a exponerlos de manera ordenada. En este caso, el primero sería asma. Ponen el tema que les tocó, el tema general, el subtema, que en este caso sería asma, y luego ponen el nombre de la persona que va a presentar este tema. Y luego ya empiezan con el desglose de este tema. Entonces, ¿cómo van a empezar a desglosar el tema? Cuando pueden empezar, tienen que empezar con la parte de etiología. Etiología, recuerden que hace referencia a las causas
que van a generar el asma, o sea, hablando del asma en este caso, van a hablar de las etiologías que causen determinada enfermedad, junto con los factores de riesgo para desarrollarla. En este caso pueden dividirlo en modo de cuadro y van a tener que irlo explicando poco a poco, junto con sus diferentes etiologías, mencionando o haciendo hincapié en las más importantes. Después de que hablen de la parte de etiología, pueden hablar de la parte, más bien tienen que hablar de la parte de la clasificación, si es que la enfermedad tiene alguna clasificación en concreto. Como en el caso de asma, si hay una clasificación, podrían hablar de manera rápida sobre la clasificación de los diferentes estadios del asma. Y después de que hablan la clasificación, van a la parte de cambios morfológicos. Como estamos en anatopato, recuerden que los cambios morfológicos van a manifestarse tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico. En el caso de los cambios microscópicos, lo que tendrían que hacer es poner una imagen de una micrografía en la cual estén puestos, en la cual más bien se evidencie cuáles son los cambios morfológicos de determinada enfermedad. En este caso, si hablásemos de asma, como es el caso, ¿qué es lo que podríamos describir? Decimos, tenemos una placa, una placa de corte, en este caso de bronquio, en lo cual vamos a ver qué cosa. Vamos a ver que la luz de este bronquio está el calibre de la luz está disminuido, va a haber acumulación de moco a nivel de la luz también, va a haber un engrosamiento del músculo liso que recubre al bronquio, va a haber fibrosis a nivel periférico, va a haber infiltrado inflamatorio crónico y los diferentes cambios que vaya a presentar la enfermedad la patología que están presentando. Pueden también hacer un cuadro comparativo con lo normal, pero recuerden que igual esto se centra más en la parte de anatomía patológica propiamente dicha, entonces más enfóquense en la parte de las enfermedades, en la parte de los cambios de determinada enfermedad. Eso con respecto a la parte de microscopía. En esta presentación no tengo algo de la parte macroscópica, pero después de hablar de la parte microscópica, tendrían que hablar de la parte de los cambios macroscópicos que presente determinada enfermedad. Cambios de coloración, exudados y diferentes características que pueda tener determinada enfermedad. Esto también lo pueden ir hablando a la vez que van hablando de las manifestaciones clínicas, como por ejemplo, mientras van explicando estos cambios morfológicos, pueden ir diciendo que la acumulación de moco a nivel del bronquio va a ser responsable de que el paciente presente como síntoma la tos recurrente, la disminución del calibre va a ser la que se manifieste con el paciente presentando sibilancias, y así con los cambios morfológicos, tratando de integrar la parte clínica con la parte de los cambios, propiamente dicho. Y bueno, después de eso, aquí también pueden hacer como un recordatorio de las manifestaciones clínicas, pero recuerden que el objetivo es tratar de integrar la parte de los cambios con las manifestaciones propiamente dichas. Entonces, esto es básicamente lo que les estaba hablando, lo pueden separar, pero creo que se vería mucho mejor si es que lo harían de manera integrada. Después presentan los cambios morfológicos con las manifestaciones, se van a la parte del diagnóstico y los diagnósticos diferenciales. El diagnóstico hace referencia a los diferentes métodos que se puede utilizar para llegar a descubrir la patología, o más bien a identificar la patología que tiene el paciente. Los diferentes métodos, recuerden que pueden ser métodos clínicos, métodos de imágenes, radiografías, métodos de laboratorio clínico, pruebas serológicas, pueden ser también métodos microscópicos, como los que estamos viendo en la parte de los cambios microscópicos, y demás. Recuerden que el diagnóstico tiene que ir enfocado más al tipo de enfermedad en concreto. Por ejemplo, si es una enfermedad que se diagnostica más por cirugía, más por métodos quirúrgicos, hacer más énfasis en eso. Endoscopías, laparoscopías y demás. Si es una enfermedad que se diagnostica más por la parte de laboratorio clínico, por la parte de microscopía, hace mucho más énfasis en ello. Pero igual pueden mencionar los diferentes métodos complementarios para llegar al diagnóstico correcto. Y la parte de diagnósticos diferenciales hace referencia a otras posibles enfermedades que puedan causar síntomas parecidos en este caso. Si hablamos del asma, el principal diagnóstico diferencial sería con el EPOC, ya que
se le puede parecer un poco en la parte de las manifestaciones, pero es importante que hagan una diferencia entre el asma y el EPOC. En eso consistiría la parte del diagnóstico diferencial, enfocada en la clínica. Y si lo enfocan a las imágenes, serían dos, o sea, la parte de las micrografías, serían dos patologías que se les parezca, pero tratar de hacer las similitudes y las diferencias entre esas dos patologías en concreto. Y luego de la parte de los diagnósticos, diagnóstico diferencial, van a los puntos importantes. Los puntos importantes serían a recalcar diferentes puntos, valga la redundancia, como podría ser la parte de la epidemiología. ¿Cuál es la epidemiología? O sea, en qué grupo de edad se presenta con mayor frecuencia, en qué estratos sociales. Eso pueden investigarlo en páginas, por ejemplo, el INEC, y en caso de que no encuentren epidemiología aquí de Ecuador, tratarse de ir a países que estén aledaños, Colombia, Perú y demás. Si no encuentran ahí, pues a fuentes netamente sudamericanas o norteamericanas, y ya en menor instancia en fuentes europeas. Pueden hacer la comparación también entre ambas. Y bueno, después de también hablar de la parte de la epidemiología, pueden hablar también la parte, más bien tienen que mencionar en puntos importantes la parte del tratamiento, pero una especie de resumen, fácil en que son puntos importantes, nada más de manera puntual, no se explain tanto en esta parte. Y las complicaciones que pueda presentar la enfermedad determinada. En este caso, una complicación del asma menciona que puede ser la hiperinsuflación pulmonar. Me tendrán que mencionar el tipo de complicación más importante que se presenta en cada una de estas enfermedades. Como parte de puntos importantes, también pueden poner algún algoritmo para ir resumiendo lo que acaban de decir, lo mencionan de manera rápida. En este caso, esto es un algoritmo de tratamiento. Y el último punto es un apartado de inglés que sería un abstract que pueden buscar en internet. Traten de buscarlo lo más actualizado posible. Ponen el tema en concreto en el buscador, puede ser en Google Academic o en algún artículo, pero tienen que buscar que el artículo sea lo más actualizado posible. Entonces buscan el artículo en concreto de la enfermedad que se les ha encargado de investigar, y ese artículo lo ponen, o sea, alguna parte del artículo, un resumen, lo ponen en la última diapositiva para cerrar con esta parte. Recuerden que esto de aquí, o sea, todo este desglose que se ha hablado es con respecto a un solo tema, lo que quiere decir que si algún alumno en concreto tiene dos temas, tendría que repetir el mismo desglose para el segundo tema. Si en este caso, aparte de asma, en este caso puede ser que sea Leonardo Falcones, le toca hablar de asma, le toca hablar también de POC, tendría que desglosar el tema de asma como lo hemos venido viendo, y también desglosar el tema de POC, así de manera similar. Una vez que concluya ese alumno, le tocaría al siguiente alumno con los temas que tenga que presentar. Ya. De momento, eso sería en la parte de seminarios. No sé si me haya saltado algo, doctor. ¿Me puede confirmar si me faltó algo? Sí, está muy bien. Yo creo que sustancialmente está bien resumido lo que tienen que presentar, que corresponde a la introducción en la cual se habla, pues, una breve referencia de la parte anatómica, donde está situado dicho órgano que se está estudiando, muy concreta, ¿no? No necesita expandirse. La etiología es fundamental que se ponga, la fisiopatología de la parte clínica, tienen que remarcar las cosas más importantes que dicha lesión que estamos analizando tiene un cuadro clínico más destacado, ¿no? Signos y síntomas más destacados. Luego, la parte de exámenes de laboratorios que hay, según la patología, hay quizás características que lo definen como cierta enfermedad, que puede ser, por ejemplo, exámenes serológicos específicos para dicha lesión. Los exámenes
de laboratorio que sean inmunológicos o sean por PCR o sean inmunomarcadores, sean tumorales o infecciosos microbianos. Lo más destacable después de aspectos de imágenes que viene a ser si naturalmente depende mucho de la patología. La resonancia y la tomografía, al igual que métodos de contrastes que se usan radiológicamente, pueden ser valederos para demostrar cierto tipo de patologías que involucran a veces masas tumorales y pues naturalmente tienen que hacer referencia y tienen que incluir dentro del aspecto de análisis de imágenes, ¿no? Entonces está exámenes de patología clínica, exámenes de imágenes, exámenes después, ya teniendo este contexto, ahí entrar en materia que viene a ser morfológico macroscópico, en la cual, pues naturalmente, ustedes pueden basarse en evidencias que el cirujano opera, porque eh, probablemente no encuentren todo, quizás en una gran mayoría van a encontrar lesiones en los textos que ya le hemos indicado. El principal texto que vamos a utilizar es el Patología Estructural y Funcional de Robbins y Cotran. La patología de Robbins les sugiero siempre que sea la 8ª o 9ª edición, que son las últimas, porque si ustedes utilizan libros, textos de las primeras ediciones, hay muchas lesiones que no la van a encontrar, porque la medicina está en una constante evolución. Y entonces, quizás no vamos a encontrar la etiología, como ya hemos mencionado, de el cáncer de cuello del útero o cáncer de la vagina, que corresponde al virus de papiloma humano. Y si ustedes tienen libros de textos, segunda edición, tercera edición, ni se los menciona para nada. Y tampoco la clasificación que se ha venido estudiando de acuerdo al haber encontrado el agente causal, el agente etiológico, que son las neoplasias intraepiteliales. Estas neoplasias intraepiteliales antiguamente se lo clasificaban como una carcinoma in situ de manera global, sin especificar y tener el análisis que hoy por hoy se tiene en las últimas ediciones. Es esto por el cual se sugiere que sean las últimas ediciones, 8ª o 9ª ediciones. También, en caso, por ejemplo, del Helicobacter pylori con la gastritis, úlceras, etcétera, etcétera, también ya se lo mencionó. Imposible que en los primeros textos se mencione siquiera el agente etiológico. Entonces, esto quiere decir que conforme avance las investigaciones médicas que los colegas a nivel internacional le van aportando con nuevos hallazgos, van modificando las clasificaciones y también, pues, naturalmente, el tratamiento. Ya es cada vez, hoy por hoy, el tratamiento es más específico porque el diagnóstico también es más específico. Entonces, al tener un diagnóstico adecuado, temprano, específico, ustedes pueden perfectamente con eso impedir o evitar que la lesión continúe avanzando y se disemine a otros órganos. Por lo tanto, es fundamental que se sepa diagnosticar en estadio temprano
y ese es el éxito que ustedes van a tener. Naturalmente, tenemos que pensar de que son pacientes que se preocupan por su salud y van en estadio temprano. Por eso es que también tienen que conocer que hay estadios avanzados en la cual pues ya existe diseminación o estén involucrados otros sistemas. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que no siempre el paciente se preocupa por su salud, sino cuando ya tiene sintomatologías de diversos órganos y lastimosamente van en un estadio avanzado. Entonces, siempre que vayan a analizar, ustedes tienen que hacer la diferenciación de un estadio temprano a un estadio avanzado. Es muy diferente las manifestaciones como tisulares, pero también las manifestaciones clínicas, porque naturalmente en estadio temprano son un poco más genéricas, más amplias, y en cambio ya cuando hablamos de algo en estadio avanzado, está involucrando el órgano principalmente y va a dar de acuerdo a que tenga cierto tipo de patología. Si estamos hablando de una hiperplasia, si estamos hablando de una neoplasia benigna o si estamos hablando de una neoplasia maligna. A veces tienen secuencias desde una lesión hiperplástica que se transforma en una lesión tumoral benigna y finalmente puede desembocar en ciertos casos en lesiones tumorales malignas. Por eso es que en muchas patologías ustedes ya conocen que está en estadio temprano con una displasia leve, un estadio medianamente avanzado o moderado, que puede ser un adenoma, ¿no? O una hiperplasia típica, y un estadio ya infiltrante, que es un carcinoma. Entonces tenemos que saber diferenciar, porque el que mejor va a tener pronóstico va a ser casualmente en estadio temprano y en estadio moderado, que aquel que ya ha infiltrado y se ha diseminado. Acuérdense siempre que yo siempre a mis alumnos les hago destacar que en nuestro organismo tenemos una serie de cañerías, ¿no? Que están intercomunicadas todas ellas. No hay situación en que nuestro organismo que no tenga una intercomunicación, primero vascular, porque necesita oxigenarse el cuerpo, y la única manera es a través de las capilares, de las arteriolas, de las vénulas, después arterias, venas de mediano calibre y de gran calibre. Pero ellas se diseminan en todos los órganos. Y conductos linfáticos que también tienen una diseminación en todos lados. Entonces, como premisa, ustedes ya conocen esto. ¿Y qué quiere decir? Que los microorganismos o las células no están estáticas, ellas están en movimiento. Los microorganismos tienen desde microscópicos, llámese virus, bacterias, parásitos, todos ellos tienen movimiento. Naturalmente, el virus tiene mayor cantidad de reproducción, pero generalmente se trasladan con una simetría, con una simbiosis con las bacterias. Y eso es lo que muchas cosas no se comprenden, y ya ustedes con el tiempo comprenderán y aclararán muchos criterios, porque esos virus se adhieren a las bacterias y son macrófagos, ¿no? Bacteriófagos, se llaman bacteriófagos, son virus adheridos a bacterias. Y estos son los que se encargan, ya las bacterias tienen un movimiento mayor, porque tienen o micropilis o vellosidades más prolongadas y tienen la actividad de mayor movimiento. ¿Y qué quiere decir? Que están adosadas al microorganismo, a la bacteria, y por eso es que se diseminan a otros órganos.
ustedes tienen que tener presente, los parásitos es lo mismo. En los parásitos ahí se adhieren virus, bacterias en la cutícula o dentro del mismo microorganismo y se diseminan. Por eso es que pues ya comprenderán el por qué unos antiparasitarios tienen tanto éxito en esta pandemia. Entonces es cuestión de raciocinio, de lógica y naturalmente comprender también de que dichos microorganismos, igual que las células tumorales, tienen capacidad de reproducirse y en cuestión de las células, por ejemplo, tiene una capacidad mitótica. Entonces, la capacidad mitótica en las lesiones benignas está circunscrita y tiene un crecimiento por expansión, pero generalmente están rodeados por una cápsula. En cambio, los tumores malignos tienen una capacidad infiltrante, invasiva, no tienen cápsula y tienen la capacidad de necrosar y degenerar al tejido vecino. Pero dichas células que tienen mitosis y que tienen capacidad infiltrativa, ¿a dónde van a buscar para oxigenarse? Casualmente en los capilares. Y por ello se trasladan. Por eso es que existe la metástasis. Esto naturalmente con el tiempo ustedes ya, algunos ya han comprendido, otros comenzarán a comprender, pero conforme vayamos estudiando, muchos criterios se van a aclarar. Y por favor, no duden, si tienen alguna duda, anotar o me lo preguntan o después en sus casas o en donde estén, buscan por internet y aclaran dichos criterios. Siempre quédense, si tienen alguna inquietud o alguna duda, busquen aclararla. Traten de hacer lo más pronto posible porque así comprenderán y comenzarán a hilvanar mejor los criterios. Y pues naturalmente los beneficiados van a ser ustedes mismos, ¿no? Porque si existe alguna duda, ustedes mismos la van aclarando. Preferible que anoten si es que no lo pueden hacer y no quieren interrumpir y lo leen. O si no, pues lo pregunta y trataremos entre todos, muy probable con mayor experiencia que tengo, pues lo voy a hacer, o aquel que tenga una formación con un respaldo bibliográfico adecuado, pues lo puede también hacer. Esta oportunidad lo tienen en el momento de que están preparando el seminario. Ahí se van a dar una serie de inquietudes y a la vez van a aclarar muchas cosas. La nota está directamente proporcional a la profundidad que tengan sobre el tema. No busquen cosas comerciales, siempre busquen cosas de libros comprobados, serios, de investigación y basados en la ciencia. Y entonces, por eso es que Robbins y Cotran es el libro universal en cualquier facultad de medicina, en cualquier parte del mundo, es el libro texto, ¿no? Y el Ackerman, Ackerman-Rosai, el de patología quirúrgica, es el otro libro texto de anatomía patológica. Yo tengo un texto que lo he elaborado, que está por la mitad, porque tan solo está patología clínica, patología general, la primera parte de la anatomía patológica, y la patología sistémica está en imprenta, ya está, en cualquier momento saldrá, quizás cuando ya estemos en momentos presenciales, pero esas son experiencias que he transmitido, que en otros cursos lo hemos podido basarnos en dicha redacción. Pero el texto de Robbins y el texto de Ackerman son suficientemente solventes y con mucha investigación
el Ackermann, patología quirúrgica de Ackermann, ya está en la 11ª edición. Es decir, ya tiene algunos años de recorrido de investigación. Y como tienen algunos hallazgos y aclaratorias de algunas especialidades dentro de la patología sistémica, ellos tienen mayor edición. Es decir, están en la 11ª edición. Entonces también de patología quirúrgica de Ackermann-Rosae, que sea de la 10ª o 11ª edición, porque también ahí está lo actualizado. Ya a ustedes naturalmente les interesa estar siempre actualizados con el devenir de la ciencia. De aquí a unos 6 meses, probablemente lo que estamos viviendo, la pandemia, se aclararán muchos criterios y saldrá dentro del proceso de análisis dicha investigación hecha de la pandemia. Y pues naturalmente pasará paulatinamente a aclararse algunos criterios y ustedes tendrán la obligación de estar al tanto. Bien, entonces, dicho esto, nos quedamos en el asunto de anatomía patológica y cuando ya hacen la descripción, hacen los cambios morfológicos macroscópicos primero de la pieza quirúrgica, si es que viene al caso, o la demostración de una oclusión por un proceso inflamatorio granulomatoso, por ejemplo, y entonces hacen por exámenes de laboratorio de medios de contraste o ya la pieza macroscópica observada, que como les explicaba, ustedes van a buscar muchos, los cirujanos, la mayor parte de ellos lo que hacen es demostrar lo que han operado. Y entonces van a poner en evidencia esas piezas quirúrgicas que si a veces en los textos de anatomía patológica no están todos con pieza quirúrgica e histopatología, sino capaz salga la histopatología y la clasificación, más no la pieza quirúrgica. Entonces, si lo encuentran en el mismo texto, excelente, pero si no lo encuentran, van a libros como en el caso de los cirujanos, de cirugía, que encuentran de seguro dicha lesión tumoral o dicha oclusión o dicho proceso inmunohistoquímico o una enfermedad de tipo autoinmune que ha llevado a una oclusión y han tenido que extirpar ese segmento o una lesión infiltrativa de tipo inflamatoria con una fístula que comunica dos órganos, entonces han operado esa área y ustedes pueden basarse en la extirpación de esas dos piezas quirúrgicas que ellos han tenido. Si son tumores, más probable que en el mismo texto de anatomía patológica estén simultáneamente los dos. Pero como yo les explicaba, los tumores a veces pueden ser de un tamaño pequeño y ser muy agresivos y malignos, o puede ser un tumor gigante y sencillamente no implica que sea maligno. Eso es, casualmente, lo vamos a analizar y algunos ya han pasado por el ciclo anterior en patología general y pues se han dado cuenta que el tamaño no tiene directamente proporcional con la malignidad. Bien, entonces hacen el análisis macroscópico de la lesión y la parte histopatológica, que pueden basarse también en estudios de inmunohistoquímica, inmunohistopatología y pues demostrar la evidencia de la producción de antígeno-anticuerpo cuando están combinados o la reacción específica de la producción de cierta hormona y que se puede a través de métodos de inmunohistoquímica poner en evidencia y confirmar dicha lesión. Entonces, también puede ser por PCR, ¿no? O también puede ser por ELISA en patologías clínicas. Entonces, ustedes van hilvanando cada una de estas lesiones hasta llegar al diagnóstico.
te llevan al diagnóstico. En morfología macroscópica, ustedes pueden decir lesión compatible porque no tienen la evidencia histopatológica, pero en lo que es histopatología, ustedes van a dar el diagnóstico definitivo y un diagnóstico diferencial. Ese diagnóstico diferencial implica de que tienen aspectos histopatológicos similares y que pueden confundirse o pueden llevarse a tener una relación con otro tipo de patología que tengan esas mismas morfologías o esos mismos cambios. Entonces, ustedes van a tener la probabilidad de tener también posibilidades histopatológicas diferenciales. Como ustedes conocen ya en clínica, hay enfermedades que prácticamente son producidas el mismo cuadro clínico que lo pueden confundir al clínico hasta llegar a la evidencia que corresponde ya a obtener el tejido, la secreción, la biopsia de la lesión del órgano que esté realmente implicado o el órgano primario, porque a veces, como se disemina, tiene que buscar en qué sitio más se puede producir dicha mecanismo de infiltración. Entonces puede que según el agente causal, ustedes ya van dirigiéndose a qué órgano es el realmente que es el primario, el que está implicado, el que del sitio en la cual se ha diseminado a otros órganos. Entonces, ahí al tener el diagnóstico y el diagnóstico diferencial, ya tiene una concepción global de la lesión. Entonces, el abstract es muy importante. El idioma oficial internacional concebidamente aceptado en todas partes del mundo es el inglés. Los que han tenido oportunidad de viajar a países de no habla hispana, con el inglés se manejan en cualquier lado. Es el idioma universal de la ciencia y del comercio. Entonces, por eso es que es fundamental que ustedes vayan familiarizando. Hay algunos que en colegios ya han tenido una formación muy buena, excelente, y entonces no es nada nuevo. Lo importante es que pierdan un poco el temor o la vergüenza de hablar otro idioma. Y no es nada raro, por ejemplo, si ustedes van a Europa, hay personas que hablan 2 y 3 idiomas y sencillamente lo conversan y lo hablan en cualquier parte. Entonces, aquí no es nada malo que nosotros tengamos y hablemos el inglés y lo podamos aprovechar porque podemos leer los últimos artículos que en primera instancia van a salir en el idioma inglés y luego traducido al español, pero siempre hay un periodo de tiempo que toma en esa traducción. Entonces es preferible, ahora, cuando vayan a congresos internacionales, van a darse cuenta que ya no hay traductores, que todo el mundo habla en inglés. Las preguntas y las exposiciones son en inglés. Todo el mundo en cualquier parte del mundo lo habla y lo expone en inglés. Y las preguntas que formulan son en inglés. Entonces, por eso es el motivo de que ustedes tengan por lo menos un momento dentro de esos 15 minutos que se les da para la exposición, conozcan el idioma y puedan con 250 o 300 palabras expresar la investigación del tema que están haciendo. Entonces, esa investigación yo les pediría que lo traten de buscar siempre en libros, en textos que están originalmente escritos en inglés. Es decir, cuando ya se publica en journal internacionales de mucha categoría, quiere decir que esos
descripciones en la parte correctiva del idioma están perfectos. Entonces, ustedes tienen que coger del abstract porque está una redacción muy adecuada, naturalmente de acuerdo al tema que les toca investigar. Entonces, traten de que tenga relación sobre la anatomía patológica de dicho tema que están investigando. Y eso, si está bien redactado y está bien concebido, ustedes lo copian y lo pueden exponer en el abstract de dicho preparación que han hecho sobre ese tema. El tema específico que les toca a ustedes hablar. Bien, entonces, Jaime, vamos a continuar con las fichas y también hay que hablar de los grupos que se tienen que hacer para la preparación de los grupos de trabajo para las clases macro y micro. Entonces, explícale un poquito sobre las fichas. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora? No, doctor. ¿Está todo claro? ¿Hay alguna inquietud? Todo claro, doctor. Perfecto. Entonces, Jaime, por favor, continúa con tu exposición. Listo, doctor. Bueno, entonces tienen que tener en cuenta el grupo de exposición va a ser el mismo grupo con el que se van a manejar las fichas. Entonces, los grupos van, doctor, me parece que hay 26 personas en total en el paralelo. Sí, Como ellos son, creo que 24. 24, entonces 4 grupos de 5 y un grupo de 4. Está bien. Ya. Cuatro grupos de 5 y un grupo de 4. Está muy bien. Final del semestre. Bueno, disculpen la conexión. El grupo que se va a formar va a ser el grupo con el que se van a mantener hasta el final del semestre. Entonces pueden agruparse por afinidad. Recuerden, 4 grupos de 5, un grupo de 4, y esos grupos me los pasan, por favor, por el grupo de WhatsApp para poder anotarlos para que luego se vayan a sortear los temas o el número de grupo que les vaya a tocar. Bueno, ese mismo grupo va a ser el grupo con el que van a hacer las fichas. Ahora, ¿qué son las fichas? Es la pregunta. Pues, a ver. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? Está muy bien. Ya. A ver, entonces, ¿qué son las fichas? Las fichas no van a ser más que una especie de bitácora que van a ir llevando con las patologías que vayan a estar viendo durante las clases. Ahora, estas fichas, primero que todo, que sepan que tienen que tener una carátula. El documento que van a presentar va a tener una carátula. En esta carátula, ¿qué es lo que tiene que constar principalmente? Tiene que constar luego la universidad, que se trata de la carrera de medicina, que se trata de la carpeta de anatomía patológica, el nombre del docente y el nombre de los ayudantes. Esta ficha también va a tener que constar con el nombre de los integrantes, el paralelo del cual están haciendo las fichas y también el semestre. ¿Alguien está diciendo algo? Ah, ya. Ya, entonces, ¿qué más? ¿Qué es lo que va a contener las fichas también? Va a tener un índice. El índice lo van a ir haciendo según las patologías que vayan viendo durante el semestre. Ahora, estas fichas, como les decía hace rato, hace un momento, en la parte de los seminarios, está con el cronograma antiguo, o sea, con la malla antigua, entonces está de información, pero ustedes saben que le correspondería la parte del endocrino, si no estoy mal. Entonces, primero que todo, tendría que haber un separador de unidad, en este caso sería la unidad de estudio del sistema endocrino, y luego ya empezarían a hablar de cada una de las fichas. Ahora, cada ficha, ¿qué es lo que tiene en cada ficha, ¿qué es lo que tienen que constar? Primero, los integrantes del grupo, similar a la portada,
doctor, los ayudantes de cátedra, el curso, la cátedra y el número de ficha. A esta parte de macroscopía que dice aquí no le presten mucha atención porque, como dijo el doctor, las fichas van unidas. Ya les explico a qué me refiero con eso. En la ficha también tiene que constar la unidad de estudio de la que estemos hablando, en este caso el sistema endocrino, la presentación del caso, que es algo que va a mencionar el doctor, y bueno, a partir de aquí empezarían con la descripción del tema. El doctor durante las clases va a irles describiendo las patologías y lo que ustedes van a tener que hacer es empezar a anotar en su documento en orden de importancia, o sea, pueden anotar lo que sitio en desorden, pero después lo ordenan lo más importante a lo menos importante, van a anotar las diferentes características de la lesión que el doctor vaya a mencionar. En este caso se está hablando de una apendicitis de tipo pleogonosa o supurada. Entonces el doctor va a empezar a mencionar las diferentes características, como por ejemplo que este órgano presenta zonas de hemorragia, que presenta unas paredes que se encuentran edematizadas, que puede presentar capilares que se encuentran trombosados y congestivos, puede presentar hiperemia, si estuviera abierto y si la etiología de esto ha sido, por ejemplo, un fecalito, puede mencionar al fecalito y bueno, todas estas características que el doctor vaya a mencionar las van a tener que ir anotando en la parte anterior a la imagen, ¿ya? Y estas características tienen que ir enumeradas con el objetivo de que en la imagen que van a poner abajo vayan señalando qué es lo que está enumerado. Pueden señalar unas 4 características y anotar, y en la parte de arriba anotar las más importantes. O sea, de las que anoten, pongamos por ejemplo que hay un total de 7 características importantes, pues, ¿no? De las 7 características, ustedes pueden presentar señaladas en la imagen 4, ¿ya? Pero que sean las más relevantes con respecto a la patología. Anteriormente, también cuando era presencial, se ponía también la medida y el peso del órgano en concreto, pero esto no lo van a, o sea, la parte del peso, más que todo, no la van a poder tener en evidencia en la parte virtual, así que el peso y la medida pueden omitirlo. La medida pueden ponerla siempre y cuando esté una regla presente, como este es el caso. O sea, aquí podrían haber puesto, la persona que hizo esta carpeta pudo haber puesto la medida, por ejemplo. Pero el peso no, que antes se ponía, no es tan importante actualmente. Estamos en la carpeta, pues. Ya. Las imágenes que pueden poner aquí en la carpeta de las fichas pueden ser de imagen, o sea, pueden ser imágenes que el doctor presente durante sus clases, pueden ser de imágenes que ustedes tengan de sus seminarios, porque de igual manera van a tener que ir subiendo los seminarios a las semanas de Teams conforme vayan exponiendo. Pueden poner las imágenes de los seminarios o pueden poner en menor medida imágenes sacadas de internet. Pero lo que tiene que constar es que sea el órgano, es que sea la patología en la que se está hablando y que las señalizaciones sean compatibles con lo que están escribiendo acá arriba. Por ejemplo, el elemento 5 dice que es un edema apendicular. Deberían haber señalado una parte que esté un poco más brillosa, que represente el edema. Se dice también que tiene un color vil, se dice también que tiene secreción mucoide, pueden ir señalando los sitios en donde se encuentra la secreción específicamente. Bueno, después de que hacen esto, la descripción y la señalización de la imagen, van a poner lesión, si se trata de macroscopía, van a poner lesión compatible con y mencionar la lesión que se esté hablando en concreto. En este caso, la lesión la va a mencionar el doctor y van a escribir, en este caso el doctor mencionó apendicitis flecumonosa supurada, van a poner esto de lesión compatible. Y por último, esto acaba con significancia clínica. En la significancia clínica, ¿qué es lo que tiene que constar? Tiene que constar un pequeño o un breve recordatorio clínico de esta enfermedad. Tiene que constar los métodos de diagnóstico más importantes de la enfermedad que están hablando y una parte y algo de tratamiento también. O sea, principalmente sería manifestaciones clínicas importantes, signos y síntomas principales, métodos diagnósticos los más importantes y el tratamiento. Eso sería la parte de las fichas de macroscopía.
Luego también van a tener fichas de microscopía, o sea, en este caso van a tener que, se escribe de manera similar, todo este formato es bastante similar. A una cosa, tienen que ir enumerando las fichas conforme las vayan viendo. En este caso, ya estamos viendo la ficha 1, esto es la ficha 2, y así sucesivamente. Tienen que ir enumeradas para que conste el número total al final. Bueno, en el caso de esta es algo de microscopía. Entonces, la descripción, la manera como se hace esto es similar. Simplemente que después de la presentación del caso, tienen que agregar esto, este renglón, que sería el examen histopatológico de la lesión procedente de, que en este caso viene la apéndice cecal, se observó y describen y anotan aquí la descripción así separada en elementos, el doctor vaya realizando. Y después de que tengan estos elementos enumerados de manera similar a lo de macroscopía, colocan dos imágenes de micro. Me estaba olvidando una cosa. Traten de colocar dos imágenes. Si es posible, una imagen, hablando de macroscopía, una imagen que ilustre la parte interna y una que ilustre la parte externa. Y ahí que tengan señalados 3 y 1 o 2 y 2 en cada imagen. Bueno, en el caso de microscopía van a tener que poner también dos imágenes en donde se pueda ver los elementos que el doctor está mencionando. Y una vez que tienen las dos imágenes, de manera similar van señalando, van haciendo una señalización con los elementos. Por ejemplo, el elemento 1 sería la hiperplasia de folículos linfoides o nódulos linfoides activos. En el caso del elemento 3, esto sería un infiltrado inflamatorio agudo de linfocitos. Aunque aquí lo han puesto como presencia de neutrófilos, que es similar, solamente que lo de infiltrado inflamatorio está más expandido, pero hace referencia a lo mismo. Pero a lo que voy es que tienen que ir señalando, aquí la persona que hizo la carpeta parece que fue un error, a lo que voy es que tienen que ir señalando las cosas que el doctor va ilustrando en la parte superior, va mencionando en la parte superior. Y bueno, después de esto, de manera similar, el diagnóstico que el doctor les mencione, en microscopía va a haber otro punto importante, que es el diagnóstico diferencial. El doctor también lo va a mencionar en la clase, así que escriban el diagnóstico que el doctor les mencione, junto con el diagnóstico diferencial, y la significancia clínica también es similar a la anterior. Aquí estas fichas están separadas, pero la manera correcta de presentarlas sería una unión de la parte microscópica con la parte macroscópica. ¿Qué quiero decir? En la parte de acá abajo, la parte de acá abajo. Después de la descripción histopatológica y señalar las imágenes histopatológicas, esto de aquí iría la descripción macroscópica junto con las imágenes de macroscopía, y al final de esas dos partes vendría la lesión compatible con el nombre de la lesión, y ahí sí diagnóstico, lo que está aquí, diagnóstico diferencial, y la significancia clínica, para que no estén repitiendo la significancia clínica por fichas similares en macro y micro, ya que las patologías que van a ver van a darse cuenta que van a tener una explicación tanto en macroscopía como en microscopía. Y bueno, al final del semestre, al final de la primera parte de estas fichas, que sería en la lección, se va a hacer una presentación de fichas. Las fichas se van a entregarlas en dos partes. La primera parte se haría en la semana más o menos 5, semana 6, o 2 semanas más bien antes del examen, que sería la primera presentación, que va a constar hasta lo que hayan visto en ese momento. En base a esas fichas se les va a tomar en base, a esas patologías se les va a tomar la lección o el aporte. Y después, un momento, lo siento. Después de esto, después de la entrega, de la primera entrega, o sea, durante la lección, se van a seguir dando clases hasta que llegue, o sea, seguir dando patologías hasta que llegue el examen. Y las patologías que se den hasta que llegue el examen también tienen que hacerla constar en estas fichas. Y eso ya vendría como parte de la segunda entrega. Si por algún motivo tienen errores durante la primera entrega, se les hará saber a cada grupo para que puedan irlos corrigiendo y que no pierdan nota en la segunda
entrega, que sería durante la época de exámenes. Y con eso terminaríamos la parte de las fichas de primer parcial y de segundo parcial. Es algo bastante similar. ¿Tienen alguna duda con eso? Sí, vieron que el señor iba ahí, ¿verdad? Si lo podían encender. Sí, no se me olvidó ningún punto, doctor. Está bien. Pon un ratito las imágenes de las fichas que tenías de macro y micro, por favor, Jaime. Ya las pongo. Sí, ok, perfecto. Ahí está. Ya. Bien, como ustedes observan, por la anterior, por favor. ¿La de aquí? Hay una variación en la morfología y también hay una variación en los cambios vasculares y tisulares de la lesión. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta, cuando era presencial, nosotros podíamos enseñar los órganos y ustedes palparlos de manera naturalmente tridimensional, porque podían voltearlo, cogerlo, pero ahora tenemos que hacerlo por imágenes. Entonces, muy probablemente se tenga que hacer características morfológicas de lo que ustedes están viendo. Si, por ejemplo, este es un apéndice flegmonosa supurada que está en estadio incipiente, que tuvo una sintomatología de un dolor en la fosa ilíaca derecha, una fiebre intensa y pues naturalmente náuseas, vómitos, refería al paciente. Entonces, en ese momento, si está en estadio temprano, cuando no se toma antiinflamatorios, antipiréticos o qué sé yo, entonces quizás podría obtenerse en el acto quirúrgico y en este momento que tiene esa sintomatología, va donde el médico y el cirujano lo opera, porque lo fundamental en esto es pues hacer exámenes complementarios de patología, que debiera ser la patología clínica con un hemograma, con una leucocitosis y pues naturalmente con el cuadro clínico que ya ha manifestado, más el examen físico del el punto de McBurney positivo en la parte media entre la cresta ilíaca y el ombligo. Se le presiona ahí, se va a inspirar y si pues está doliendo, tiene leucocitosis, tiene fiebre, náusea, vómito, eso es una apendicitis. Entonces, se lo puede operar en estadio temprano, ¿no? Esto es un estadio temprano. Entonces, ustedes hacen una descripción de la lesión, de lo que están recibiendo, y pues naturalmente ahí vemos que el color ya se tornó rojo vinoso, hay áreas violáceas, áreas de petequia, y otras de quimosis, ¿no? Al mismo tiempo ven que ha comenzado a haber un exudado fibrino purulento en la serosa y en el mesoapéndice. Entonces, ustedes describen ese cuadro. Si por X motivo tenemos imágenes en la cual se ha cortado el apéndice y vemos la luz del apéndice que va a ser el signo cardinal de el por qué dio lugar a esta lesión, es decir, una masa que comprimió la luz y la pared con un fecalito, ya sea por Enterobius vermicularis, por ascaris o por bacterias con materia fecal que han comprimido dentro de la luz y ha originado este cuadro. Pues en ese momento, si el apéndice está seccionada y se demuestra qué ocasionó esta lesión, entonces ustedes describirían lo que están viendo. Pero en este momento, por ejemplo, lo que vemos es lo que acabo de escribir, que es la mucosa externa, perdón,
lo que recubre a todos los órganos de la cavidad abdominal y cavidad torácica, que viene a ser la serosa. La serosa, pues, tiene un epitelio, que son las células mesoteliales. Y entonces ustedes pueden ver, es la serosa, y describen todo lo que se encuentra. Acuérdense que la mucosa y la serosa, las normales, son de color rosado, rosado pálido. Pero esto ya no tiene nada de rosado pálido, entonces ya esto es patológico y tienen que hacer la descripción de la cual yo ya les he ido explicando. Y aparte de eso pueden mencionar que hay capilares hiperémicos, trombosados, rodeados por zonas de hemorragias equimóticas, ¿no? Y en el extremo distal del apéndice ven un exudado fibrino purulento de color amarillo verdoso. Fíjense que he tenido algunas explicaciones de las serosas sin haber todavía seccionado el apéndice. Es decir, ya de por sí tenemos un criterio de diagnóstico de que esto se trata de una apendicitis flegmonosa o supurada. Entonces bajamos un poquito. Y, por ejemplo, tenemos esta imagen. Naturalmente hay una gran diferencia. Entonces ahí vemos que el exudado fibrino purulento ya es difuso, ¿no? Hay un exudado purulento totalmente difuso en toda la serosa del apéndice y el mesoapéndice, ¿no? Tiene un color amarillo verdoso, blanquecino en ciertas áreas, grisáceo. Es decir, cuando está mezclado con fibrina y cuando está mezclado con hemorragia. Y aquí diríamos que es una gangrenosa con un foco de perforación en el centro, porque tenemos zonas de hemorragia, ¿no? Amplias también zonas de hemorragia. La apéndice ya tiene un color también verde negruzco, un color verde negruzco, lo vemos más del lado derecho, con un exudado fibrino purulento que cubre toda la serosa. Y el mesoapéndice también hemorrágico con exudado fibrino purulento. Eso ya implica un estadio más avanzado. Quiere decir que en el momento en que el paciente llegó, quizás o no fue a tiempo donde el médico o del cirujano y llegó en un estadio más avanzado en la que prácticamente este paciente con esta pequeña perforación ya tiene un peritonitis, ya tiene un cuadro agudo de peritonitis, que en otros casos inclusive puede llegar a perforarse con no con un proceso fistuloso, sino con una perforación más amplia. Y es una emergencia quirúrgica porque esos pacientes ya tienen un abdomen agudo, es decir, ya tiene rigidez de los rectos. Y entonces naturalmente estamos hablando de una situación mucho más grave. Pero ya de por sí, esta apéndice, como lo vemos, ya tiene peritonitis. Grado de infiltración del peritoneo depende del tiempo que llegó hasta el quirófano y qué tanto de bacteria o concentración de bacteria tenía esta apéndice. Naturalmente ya tiene que tener una concentración de bacteria bastante amplia para que haya lesionado desde la luz, haya necrosado la mucosa, la submucosa, infiltrado ya la capa muscular y finalmente haber adelgazado tanto la capa muscular que perforara. Le llegó a la perforación y a la gangrena, ¿no? Entonces ya es un proceso agudo gangrenoso con focos de perforación. Y pues naturalmente, miren que he hecho la descripción con algunos elementos. Yo he sido generoso un poco por los elementos y en la parte presencial exigimos que haya 8 elementos, pero en la parte ya virtual que le estamos haciendo por la pandemia, he reducido para 4 elementos, pero tienen que ser 4 elementos descriptivos importantes, no generales, sino muy importantes, ¿no? Y pues naturalmente ponen luego de eso lesión compatible con, en este caso, que han hecho la descripción
de dicho pieza quirúrgica, que es el apéndice fecal o apéndice vermicular, es una apendicitis aguda gangrenosa. ¿Ok? La sintomatología, pues naturalmente fíjese que cambia mucho desde lo que yo les expliqué a este momento, porque aquí ya hay una peritonitis y un abdomen agudo. En la gangrenosa ya hay un abdomen agudo, porque la peritonitis ya es más, no es focalizada, sino un poco más diseminada. Entonces, el cuadro ya implica un cuadro mucho más severo, ¿no? Aparte del magbuno hiposectivo, 38 grados de temperatura, 39, 40 grados de temperatura, grados centígrados de temperatura, un dolor abdominal con la rigidez de los rectos, convulsiones inclusive. Entonces, eso ya es este paciente, por ejemplo, ya no se lo puede hacer por vía laparoscópica, la intervención quirúrgica como se lo hizo el anterior, si es que ya existe un abdomen agudo. Ahí tendría que ser ya ampliada y es una limpieza también abdominal de esta infección purulenta que se ha diseminado en el abdomen. Entonces, la mayor parte de las apendicitis agudas, cuando se lo da en estadios tempranos, se lo hace por vía laparoscópica. Y pues son incisiones pequeñas y se lo opera y prácticamente unas 2 horas y va a la casa. No, son ambulatorios. Pero no así la apendicitis gangrenosa, en que ya se tiene que abrir el abdomen un poco más amplio y se tiene que hacer una limpieza y aparte poner antibióticos dentro de la cavidad para que evitar que eso se disemine y pues naturalmente pueda perder la vida de este paciente por un cuadro sistémico, un shock séptico que le puede venir si es que no se da el tratamiento adecuado y pues puede llegar hasta un paro cardiorrespiratorio por un shock séptico, ¿no? Entonces, ya es otra de la intervención quirúrgica un poco más amplia y con una limpieza del peritoneo y cavidad abdominal. Son dos situaciones, uno estadio temprano y uno estadio avanzado. Fíjense, siempre vamos a tener, aún en infecciones y mucho más en tumores, estadio temprano y estadio avanzado. ¿Alguna pregunta? ¿Se han quedado callados? Dígame. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Está claro todo lo que le hemos expuesto? Sí, Jaime, doctor, Claro, ¿todo está claro? todo claro. Sí, Ya, doctor, todo claro. bien. Entonces, ahora sí, muchas gracias, Jaime. Vamos a proceder a continuar con la clase. Creo que para ahora tenemos patologías de la glándula suprarrenal, ¿no? Si no me equivoco, doctor, creo que había dicho que empezamos con adenoma de hipófisis. No. Digamos, yo le he mandado la cambiado. La adenoma de hipófisis tenemos en la próxima clase. En el programa está, en esta clase, feocromocitoma, hiperplasia y adenoma de suprarrenal. Chequéalo en tu programa. Lo que pasa es que yo le he mandado cambiado. Inicialmente le mandé lo que es todo de patología de hipófisis, pero eso va a ser en la siguiente clase, que ustedes tenemos el día viernes, creo, ¿no? Sí, doctor.
Hay viernes. Acción, ya viernes. Entonces, ahí vamos a utilizar lo que yo le subí, que es toda la patología de hipófisis. Ahora nos toca la parte suprarrenal. Bien. Bien, entonces, dentro de los órganos que intervienen para la parte endocrina está lo que corresponde a patologías de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal está formada a nivel anatómico en la porción superior del riñón. Está el órgano, esta glándula tiene una forma piramidal, la del lado derecho, y semilunar, la del lado izquierdo, ¿no? La suprarrenal es un órgano muy importante en cuanto a formaciones que dentro de las glándulas tendrán funciones muy específicas que viene a ser la producción de hormonas y naturalmente conlleva a que se dé un tratamiento adecuado de acuerdo a las manifestaciones clínicas que ellas elaboren. Como observamos, la glándula normal, ya dijimos que tenía una forma piramidal y la otra semilunar, por encima de los riñones. Cuando existe alguna lesión de tipo hiperplásica o neoplásica benigna o neoplásica maligna, entonces la morfología en la cual vamos a encontrar la parte de la corteza suprarrenal y una médula suprarrenal comienzan a alterarse. Hay muchas lesiones tumorales que afectan a la médula y otras lesiones tumorales que afectan a la corteza. Entonces, vemos que en este caso, la parte involucrada en la lesión tumoral, vemos una masa de aspecto tumoral que ha crecido de manera expansiva y que está comenzando o ha empezado o se ha desarrollado en la porción de la médula, ¿no? De la médula suprarrenal. Y vemos que ha formado un tumor que se encuentra bien delimitado o bien circunscrito por una cápsula, ¿no? Que lo está delimitando, ¿no? Una cápsula que lo está delimitando y que esta lesión, a partir de la cápsula, emite prolongaciones de tejido fibroconectivo vascularizado y está formando lobulillos, ¿no? Lóbulos, ¿no? Entonces, observamos del lado derecho dos lesiones tumorales, una en estadio incipiente o temprano y otra en estadio avanzado. Estas son lesiones bien circunscritas. Las lesiones son totalmente bien circunscritas y están confinadas a la parte suprarrenal. Es una masa de tipo hemorrágica que pesa algunos kilogramos, puede llegar a pesar algunos kilogramos y tener un gran tamaño. Ese tumor circunscrito o rodeado por esta cápsula contiene o emite
prolongaciones a manera de trabéculas fibrosas, desde la cápsula hacia el centro del tumor, trabéculas fibrosas muy vascularizadas. ¿Sí ven? En ambos tumores vemos que tienen múltiples zonas hemorrágicas y también amplias zonas vascularizadas, ¿no? Este tabique, esta trabécula, a manera de tabique, muy vascularizado, se dirige hacia el interior del tumor y va a dar lugar a producir un aspecto lobulado. ¿Sí ven? Aquí vemos formaciones que empiezan a formarse en la parte superior como pequeños lóbulos, pero acá el que está avanzado vemos una formación lobular bien circunscrita, un lóbulo superior, un lóbulo inferior y un lóbulo lateral. ¿Sí ve? Y todo naturalmente está a partir de la parte central de la médula de la suprarrenal. Entonces, estos tabiques formó este aspecto lobulado del tumor. Puede apreciarse también restos de glándula suprarrenal en la parte central. Fíjense, vemos un resto de tejido normal de la suprarrenal que naturalmente a partir de este resto en estas células que rodean a este tejido normal se ha formado toda esta gran masa tumoral hemorrágica, ¿no? Una masa tumoral de aspecto hemorrágico que ha dado lugar a estos lóbulos y que presentan una distensión muy amplia de la suprarrenal, la deformado. Entonces, el tumor, a partir de la parte de la médula, se ha expandido y ha formado una masa tumoral que tiene un aspecto esférico, ovalado, y tiene un aspecto también lobulado. Esto está distendido sobre la superficie y o está conectado con el polo, ¿no? Está conectado con la parte del polo superior. Entonces tenemos aquí en estadio temprano la expansión de la masa tumoral con los tabiques y la formación de los lóbulos. En la parte histopatológica vamos a ver que tiene un tejido tumoral de células que tiene un aspecto monomórfico, que tiene un citoplasma eosinofílico amplio, con núcleos ovalados a redondos, y vemos que el tumor, al tener este crecimiento exuberante de las células de la porción medular, es un tumor que produce y secreta gran cantidad de catecolaminas de una manera no controlada, porque naturalmente al tener este gran producción de células, estas catecolaminas, va a originar que los pacientes tengan una hipertensión arterial sostenida. Naturalmente, esta es una masa bien tumoral, bien circunscrita, y puede que la extirpación quirúrgica tenga una mejora completa de la hipertensión arterial y de su cuadro clínico.
el 85 a 90% de los tumores son unilaterales, es decir, se encuentran a nivel del lóbulo derecho. El 90% van a estar localizados en el abdomen, pero hay un 10% que el tumor se inicia en las cadenas paravertebrales, en casos excepcionales, en la región del cuello, en la región cervical, en la región torácica o también en la vejiga. Y pues naturalmente esto va a dar lugar a vasoconstricciones a nivel intestinal, si es que está en la parte torácica, si está en la parte del tórax, pues da una hipertensión arterial sostenida por el gran estímulo que existe por el tumor de las catecolaminas, efecto directo de las catecolaminas. Entonces, en la parte histopatológica vamos a observar que existen nidos de células poligonales con citoplasma granular de tipo eosinofílico y está separado por delgados tractos, miren, está separado por delgados tractos de tejido conectivo. Aquí observamos que el aspecto del tumor es monomórfico, es decir, las células tumorales se parecen unas a las otras. El citoplasma es amplio, eosinofílico, finamente granular, y los núcleos son uniformes en forma y en tamaño, ovalados a redondos. Pero para comprobar que realmente estamos ante una lesión tumoral que corresponde a un feocromocitoma, hacemos de esta biopsia de tejido de la parte morfológica histopatológica, solicitamos al laboratorio de patología que se haga la signatofisina para saber si realmente es compatible con esta lesión. Entonces, si se trata de un feocromocitoma, vamos a encontrar que el citoplasma va a tener una tinción positiva. Miren, aquí vemos con hematocilia eosinófila un citoplasma eosinófilo y aquí vemos que posterior a la reacción antígeno-anticuerpo con la signatofisina va a estar positivo, ¿no? Entonces vemos que la tinción del citoplasma se vuelve marrón, de un color marrón, café marrón, ¿no? Y el núcleo tiene un color redondo y tiene un color violáceo o basofílico, ¿no? Pero observen que realmente ha sido selectiva la positividad de la célula tumoral porque en la parte inferior vemos que existen restos de corteza suprarrenal cuyo citoplasma está totalmente normal y no se tiñe. Naturalmente no se tiñe porque son células normales de la corteza suprarrenal. Y entonces esto que está en la médula está totalmente positivo. Y en la corteza estas células están negativas. Pero si ustedes observan, ya en las células tumorales tienen una positividad para signatofisina de 3 cruces en las células tumorales. ¿Ok? Entonces vemos aquí el adenoma tiene características morfológicas de células tumorales benignas, pero hay situaciones en que pueden adquirir características morfológicas las células de mayor pleomorfismo nuclear.
Y cuando hay ya mayor pleomorfismo nuclear, hay que tomar en cuenta que potencialmente se está transformando en un feocromocitoma maligno, ¿no? Entonces, si vemos el de la derecha, estamos hablando de un adenoma porque los núcleos ya tienen grado de displasia y una hipercromasia, ¿no? Pero en cambio, el del lado derecho es el feocromocitoma que tiene un citoplasma amplio, eosinofílico, abundante citoplasma, y los núcleos son redondos a ovalados, de aspecto monomórfico, y no tienen pleomorfismo ni anaplasia. En ciertas áreas puede que este feocromocitoma tengan este nido de células, como encontramos en la parte central, que se llama cell valley. Pero es normal, porque si ustedes observan el resto de todo el tumor, tiene un aspecto totalmente monomórfico. Solo hay unas que otras células edematosas. Y entonces esto corresponde a un feocromocitoma. Y el lado izquierdo ya estaríamos hablando de un adenoma, porque naturalmente los núcleos ya tienen cierto grado de displasia y tienen cierto grado de pleomorfismo. Bien. Entonces, el feocromocitoma, entonces vemos de nuevo la parte morfológica macroscópica, vemos el tumor que ha nacido de la parte medular, que ha crecido por expansión, que está bien circunscrito, bien delimitado por una cápsula, que a partir de la cápsula hay tabiques de tejido fibroconectivo que se dirigen hasta el centro del tumor y que tiene zonas de hemorragias, ¿no? Y degeneraciones quísticas, unas que otras, ¿no? En la parte morfológica macroscópica ya hemos definido, miren, aquí está la tabulación y más o menos este tumor mide aproximadamente cerca de 5 centímetros, aproximadamente 4.5 o algo así, con la regla que observamos acá, ¿no? En cuanto a la microscopía, ya la hemos descrito y lo observamos como lo hemos visto. En la microscopía electrónica encontramos del lado inferior, del lado derecho, que las células contienen gránulos de secreción electrodensas, ¿no? Gránulos de secreción electrodensas. Aquí tenemos otro feocromocitoma cuyo tumor es sólido, que tiene un color pardo con zonas de hemorragia, ¿no? Y degeneraciones quísticas. Vemos en la parte central zonas de hemorragia y degeneraciones quísticas. Y los tabiques de tejido conectivo que salen desde la parte de la cápsula. En cuanto a la microscopía, ya hemos mencionado también, hay nidos de células poliédricas, son células poliédricas. También hay unas que otras fusocelulares, células poliédricas, otras son fusocelulares, y que tienen un patrón organoide. Todas estas células, todas, tanto las poliédricas como las fusiformes, tienen un amplio citoplasma eosinofílico, abundante citoplasma eosinofílico, y que son finamente granulares, como lo observamos en mayor aumento del lado derecho, el mismo menor aumento del lado B, y del lado D encontramos mayor aumento unas fusocelulares alargadas y otras poliédricas o poligonales. Y la microscopía electrónica con las secreciones electrodensas neurosecretoras. Entonces, el feocromocitoma recibe el nombre, es un tumor derivado de células cromafines
constituyente del sistema nervioso autónomo y de la médula suprarrenal. Produce estas células cromafines adrenalina, noradrenalina y algunos casos también dopamina, que naturalmente regulan la presión arterial. Por eso es que existe la hipertensión, por el gran crecimiento de estas células. Metabolitos responsables de la hipertensión arterial y de otros síntomas asociados. El feocomocitoma viene del griego phaios, que es oscuro, cromas, que es color, y citos, que corresponde a célula. A partir de las células cromafines se secretan catecolaminas. El origen embriológico procede de la cresta neural. La localización, el 90% de los tumores proceden de la glándula suprarrenal y el 10% extrasuprarrenal. ¿Qué características tiene? Las células cromafines se encuentran en la médula suprarrenal y en los ganglios de la cadena sináptica a nivel torácico y a nivel abdominal. Generalmente son tumores monolaterales en un 90%, más que nada del lado derecho. Se localizan mayormente en la suprarrenal del lado derecho. Generalmente son de tipo benigno. Solo en un 5 a 10%, en 10% puede ser maligno. El 90% son benignos. El feocomocitoma presenta como un algoritmo para diagnosticarlo una sospecha clínica debido a que el paciente tiene hipertensión arterial, más que nada en jóvenes que tienen crisis hipertensiva mantenida. La hipertensión arterial es de difícil control, no controla bien con antihipertensivos, no responde a los antihipertensivos, tiene un adelgazamiento y palpitaciones. El paciente refiere cefalea, sudoración, enrojecimiento de la piel y palidez generalizada, ansiedad, nerviosismo, taquicardia y arritmias. Estas enfermedades generalmente pueden estar asociadas con tumores neuroendocrinos como que se originan a partir de los cromosomas MEN1 y MEN3, que son los dermatofibromas. El von Recklinghausen, del síndrome de von Recklinghausen, del síndrome de von Hippel-Lindau, concomitantemente pueden presentarse con estas enfermedades asociadas. En los exámenes de laboratorio, ustedes tienen que pedir, si hay la sospecha clínica de feocomocitoma, el ácido vanilmandélico. Ácido vanilmandélico. Es muy preciso, específico para el diagnóstico de este tumor. Luego también piden catecolaminas en las orinas, catecolaminas a nivel plasmático. Pruebas farmacológicas como puede ser la supresión, la cionidina o el bloqueo de fentolamina o la provocación de glutatión. Una o varias pruebas positivas de las que estamos hablando implicará que necesitará el paciente una hospitalización. ¿Para qué? Para realizarle exámenes imagenológicos. Y entre los exámenes de imágenes pueden escogerse ultrasonidos de la suprarrenal, el TAC, la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, la gammagrafía con medios de contraste, metayodo, benzilguanidina, y biopsias por aspiración cuando se haya detectado el tumor. Y entonces se procede a hacer una biopsia
percutánea por aspiración. Entonces, de acuerdo a este diagnóstico, se va a confirmar y se procede al tratamiento, que generalmente va a ser combinado un tratamiento quirúrgico y un tratamiento clínico médico. El feocromocitoma corresponde a una localización a nivel adrenal del 90%, extraadrenal en un 10%, intraabdominal en un 9%, y pueden estar dentro de los órganos de Zuckerkall, puede estar en la vejiga, puede estar a nivel del sacro, pueden encontrarse a nivel de la vagina cuando son intraabdominales, o extraabdominales solo en un 1%, cuando podemos encontrar, por ejemplo, en el tórax a nivel del mediastino o en el corazón. ¿Cómo vamos a sospechar de un feocromocitoma? Porque el paciente tiene hipertensión arterial lábil, paroxismo de hipertensión y taquicardia, crisis de cefalea con palpitaciones, palidez y diaforesis, hipertensión acelerada, hipertensión arterial más pérdida de peso, hipertensión o hipotensión arterial durante la inducción de la anestesia. Esto puede estar asociado a otras patologías. En un 5 a 10% recurren luego de la resección. Es recurrente posterior a la extirpación del tumor. Tiene un compromiso extraglandular en la bifurcación de la aorta. Los tumores glandulares son de tipo sólido y altamente vascularizados, como ya lo hemos analizado en la macroscopía. Pueden tener de 3 a 5 centímetros de diámetro y pueden llegar a pesar 100 gramos de peso en promedio. Bien, en el feocromocitoma tenemos una regla que es la regla del 10%, la regla del 10%. ¿Y en qué consiste? Que el 10% son extraadrenal, ¿no? El 10% de los tumores de feocromocitoma son extraadrenales. El 10%, el 90% son suprarrenales, ¿no? El 10% es extraadrenal. El 10% ocurre en niños, lo que quiere decir que el 90% ocurre en adultos, pero el 10% en niños. El 10% son múltiples o bilaterales. Naturalmente, el 90% es unilateral. El 10% es recurrente, quiere decir que da recidiva si son extraadrenales. El 10% son malignos, quiere decir que el 90% van a ser benignos, si son más que nada extraadrenales. El 10% son de tipo familiares, es decir, una línea directa. El 90% son esporádicos. El 10% son incidentalmente descubiertos. El 90% se lo descubre con el cuadro clínico que ya hemos hablado de la hipertensión arterial, más la cefalea, palpitación, etcétera, etcétera. Solo el 10% son incidentalmente descubiertos. Entonces, esta es la famosa regla del 10% en relación al feocromocitoma. Bien, entonces, en el sistema endocrino nosotros tenemos algunos órganos que están íntimamente relacionados con la parte endocrinológica, que es el hipotálamo, con la glándula pituitaria, la glándula pineal, la glándula tiroides y las glándulas paratiroideas.
la suprarrenal, que es la que estamos analizando en este momento, la del páncreas, los ovarios femeninos y los testículos en los masculinos. Bien, ahora vamos a hablar de la hiperplasia y el adenoma. Entonces, los tumores que podemos encontrar a nivel medular, en primer lugar está el feocomocitoma, luego el ganglioneuroma, el ganglioneuroblastoma, el neuroblastoma y finalmente el carcinoma. Podemos encontrar también quistes y pseudoquistes. Adicionalmente, también pueden encontrarse en la parte cortical o medular, mielolipoma, lipoma, angiolipoma, hemangiomas, linfomas. Y pueden encontrarse también zonas de hemorragia y hematomas. Ahora, en la parte cortical, los tumores pueden ser del tipo de adenoma, que vamos a estudiar a continuación, hiperplasia nodular y carcinomas. Esto vamos a estudiar inmediatamente, pero también pueden encontrarse abscesos y granulomas. Puede darse, en ciertos casos, encontrarse unas lesiones tumorales metastásicas a nivel suprarrenal que procedan de pulmón, riñón, mama, melanoma, ovario, linfomas o leucemias, o masas pseudoadrenales que se puedan encontrar en estómago, riñón, vaso, hígado, linfonodos, lesiones vasculares y artefactos de técnica. Bien, este es el adenoma que encontramos a nivel cortical, ¿no? Una masa tumoral en la parte de la corteza, que es una masa tumoral totalmente bien circunscrita por una cápsula y tiene un aspecto totalmente monomórfico con ciertas zonas de samomas, ¿no? De calcificaciones. O la hiperplasia paratiroidea, que es una expansión, esta ya no es un tumor, sino una proliferación de células y que tiene características similares, sino la diferencia es que esta no posee una cápsula definida, sino un mayor crecimiento de células. Bien, en la enfermedad adenocortical nodular pigmentada, vamos a ver que se da esta característica de una hiperplasia nodular cortical con lipofusina. Hay un aumento del cortisol y una disminución de la hormona ACTH. Bien, aquí tenemos la diferencia morfológica macroscópica en cuanto al adenoma y el carcinoma. En los adenomas, que lo encontramos estos dos, y el extremo derecho del B, son tumores benignos de la zona glomerular, de la parte cortical, de pequeño tamaño. Todos ellos vienen un pequeño tamaño y bien encapsulados, ¿no? Pequeño tamaño y bien encapsulado. Suelen responder pobremente a la acción de la angiotensina 2. Tienen una prevalencia del 4% de los pacientes con hipertensión arterial. Ahora, el carcinoma adrenal productor de aldosterona es el que vemos acá en el A, en la macrografía A. Es una masa tumoral, no es tan frecuente, es infrecuente. Se sospecha ante la presencia de tumores adrenales mayores de 4 centímetros. Como vemos aquí, el tumor adrenal ya excede a los 4 centímetros y es una masa tumoral mal circunscrita, mal delimitada, que no posee cápsula, que es infiltrante lateral. Observen en la parte cortical, en la parte tumoral de mayor tamaño, cómo está invadiendo
hacia el parénquima vecino, hacia la parte medular, y aquí vemos inclusive como del tumor que está localizado en la parte cortical ha invadido parte de la médula y también en otras áreas del mismo suprarrenal. Entonces es un tumor mal delimitado, que no posee cápsula, infiltrante, que tiene prolongaciones, ramificaciones del tumor de manera periférica, que tiene degeneraciones hemorrágicas y degeneraciones quísticas en la parte central, que es un tumor sólido, pleomórfico, y tiene un color ya no, el color del adenoma es un color amarillo, como observan aquí, pero aquí ya tiene un color rosado blanquecino, mal circunscrito e infiltrante. Están ahí la diferencia entre un adenoma y un carcinoma adrenal. El hiperaldosteronismo primario se denomina síndrome de Cohn, descrito en 1955. Está caracterizado por hipertensión arterial secundaria, hipopotasemia, normocalemia, hipercalemia severa, disminución me averiguan qué es el ARP, me buscan por favor, hipersecreción de aldosterona. Bien, el adenoma está dado por una lesión que se caracteriza en la parte histológica por la presencia en la parte central de células claras. Miren, hay abundantes células claras que contienen lípidos intracitoplasmáticos. Todo este citoplasma muy amplio contiene lípidos y glucógeno. Y está separado por tabiques fibrovasculares. Tabiques fibrovasculares. Y está caracterizado por una masa bien circunscrita en la tomografía y en la resonancia. ¿Y qué vemos aquí? Aparte de esto, hacia el lado izquierdo, que está rodeado por una cápsula de tejido fibroconectivo vascularizada. En los hallazgos patológicos, tanto la hiperplasia como el adenoma se confirma al observar una lesión nodular bien delimitada que contienen estas células poligonales con citoplasma claro, con abundante glucógeno y lípidos y núcleos picnóticos redondos. Y lo vemos acá como esa masa bien delimitada del adenoma, bien circunscrito a nivel cortical. Bien, ahora la hiperplasia suprarrenal generalmente se da en pacientes que van entre 30 y 59 años de edad. Generalmente tienen hipopotasemia por eliminación renal. En el tamizaje de la relación aldosterona plasmática hay una actividad de la renina en el plasma, un valor de 30:1. El adenoma es productor de aldosterona. Bien, esta es la hiperplasia que observamos aquí del lado derecho del tumor que produce de la lesión hiperplásica, no la lesión del adenoma. Entonces, la hiperplasia difusa puede ser nodular o puede ser difusa. Ambas glándulas están aumentadas de tamaño, miren, están aumentadas de tamaño, pueden llegar a pesar 30 gramos. La corteza suprarrenal presenta un engrosamiento difuso, mire, en la parte cortical y un engrosamiento difuso variablemente puede ser nodular, aunque los nódulos no son tan pronunciados. A veces los nódulos no son bien definidos. Como una hiperplasia nodular independiente de la producción de ACTH. Microscópicamente la corteza está hiperplásica
y tiene una zona reticular pobre en lípido, con células eosinofílicas compactas, rodeadas por una zona exterior de células vacuoladas, ricas en lípido, similares a la observada en la zona fascicular. Como vemos acá, la lesión que estamos hablando. Las eosinofílicas que no tienen un citoplasma vacuolado y la porción que tiene el citoplasma con gran cantidad de lípido. Es una hiperplasia. Cualquier nódulo presente en las células vacuoladas va a tener que son muy ricos en lípidos, en glucógeno, y son responsables, al tener gran cantidad de lípidos, de que el color sea amarillo de la glándula con hiperplasia difusa, como lo vemos en esta porción inferior. Miren, cuando es la hiperplasia difusa, son muy amarillos y incrementado el espesor de la parte cortical, o nodular, como lo vemos en la parte superior. Entonces, esto va a provocar, puede ser que tenga una atrofia, puede ser que sea normal, o una hiperplasia difusa de la parte cortical, como lo observamos acá, o nodular hiperplásica. Los cambios morfológicos, tanto de el adenoma, de la hiperplasia, el adenoma o el carcinoma, van a generar cualquiera de ellos cambios morfológicos que corresponden al síndrome de Cushing. La hipótesis de la alteración, con independencia de la causa, hay cambios hialinos de Krupke. En esta enfermedad, el citoplasma granular basofílico es normal de las células productoras de ACTH, y la hipófisis anterior es homogénea y pálida. Tienen alteraciones de acumulación de filamentos intermedios de queratina citoplasmática, que eso lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, el día viernes, el hipercortisolismo de la suprarrenal tiene una de las siguientes anomalías. O puede tener atrofia cortical, o puede tener hiperplasia difusa, o una hiperplasia macronodular o micronodular, o ser un adenoma o ser un carcinoma. ¿Y qué es lo que va a generar en la parte clínica? Signos y síntomas del síndrome de Cushing, que viene a ser hipertensión arterial, lesiones cutáneas de estrías de color vinoso, como lo vemos acá, la fascia redonda en cara llena, de luna llena, en cara de luna llena. Puede tener hipertensión, la joroba de búfalo, infertilidad, obesidad, piel fina, las estrías que observamos abdominales, amenorrea o alteraciones del ciclo menstrual, debilidad muscular, hematomas y úlceras de la piel. Bien, yo creo que con esto hemos concluido lo que el programa lo estipula, y vamos a proceder a tomar lista. Bien, por favor, dice presente conforme lo llamemos. Aguirre. Aguirre. Presente, doctor. Uy, es que no podía prender el micrófono. Disculpe. No te preocupes. Alonso. Presente, doctor. Andrade. Presente, doctor. Astudillo. Presente, doctor. Balda. Balda Estefanía. Presente, doctor. Balda Pamela. Presente, doctor. Odero. Presente, doctor. Cali. Presente, doctor. Campaña. Presente, doctor. Yap. Presente. Duque. Presente, doctor. García.
Presente, doctor. González. Presente. González. Ya. Jiménez. Presente, doctor. Jubín. Presente, doctor. Muñoz. Presente, doctor. Naranjo. Presente, doctor. Núñez. Presente, doctor. Pazmiño. Presente, doctor. Pérez. Presente, doctor. Rivaldo. Presente, doctor. Vocero. Presente, doctor. Solórzano. Presente, doctor. Y Yerobi. Presente. Ok. Bien. Nos estamos viendo el día viernes. Por favor, cuídense mucho. Usen siempre mascarillas. No se las saquen para nada, sino en el momento que están en la casa o en un sitio fiable abierto. Por favor, lávense las manos constantemente, cuidándose ustedes, cuidan de la salud de sus padres y de sus abuelitos. Que tengan un buen día y nos estamos viendo con ustedes el día viernes. Igualmente, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pase bien, doctor. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes.